Dios les bendiga. En el video del día de hoy vamos a estar hablándoles sobre el matrimonio cristiano. Vamos a estar haciendo aquí un preguntas y respuestas. Vamos a hacer como un podcast y estilo preguntas y respuestas también. Y primeramente saludarlos y darles la bienvenida a el canal de Cristo Jesús, el canal de ustedes y el canal nuestro. Esto es nuestra familia y nosotros queremos compartirla con ustedes para arrojarles un poco de luz sobre las escrituras y sobre lo que debe ser un verdadero esquema de felicidad, que es lo que Dios tiene para nosotros. No es que la felicidad sea estar felices todo el tiempo, sino que estar con Cristo es estar feliz, aunque pasemos por momentos difíciles donde parezca que no hay felicidad. Entonces, bebé, aquí tengo unas preguntas que tú nunca has visto, ni yo tampoco. Lo que hice fue entrar a unas páginas y recopilar unas cuantas preguntas sobre preguntas que se le harían a un matrimonio cristiano para que nosotros podamos responderlas espontáneamente y sorprendiéndonos. Entonces creo que aquí estaría bien como que dejar una pregunta para bebé y otra para mí, no responder los dos la misma pregunta porque es una pregunta como que para matrimonios. Y hablarles primeramente del matrimonio, qué es lo que quiere Dios con el matrimonio, qué creemos nosotros que es el diseño de Dios para el matrimonio, la vida en el hogar y la iglesia, o sea, lo que Dios determinó. Esto es una palabra que es para la iglesia y es lo que nosotros como iglesia queremos transmitirles, o sea, que es lo que nosotros pensamos en este año que llevamos casados. Llevamos un año casados y del cual nos conocemos hace 1 año y 2 meses, ¿verdad, bebé? O algo así, año y pico, año y 2 meses por ahí que nos conocemos. O sea que tuvimos 2 meses de novios y llevamos 1 año casados y tenemos varias experiencias que comentarles al respecto y vamos a hablar de eso en el video del día de hoy. Bienvenidos. Bienvenidos. Llénala de luz, el podcast. Vamos a abrir este video con una frase que está en una página de internet que dice: honren el matrimonio y los casados manténganse, bueno, está en la Biblia, honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. Hebreos 13:4, nueva traducción NTV. Entonces vamos a ir a la primera pregunta que sería para mí. Dice: veo a mi esposo como la cabeza y guía de mi hogar. Vamos para allá. Primeramente, comenzar porque cuando yo me casé, obviamente llevaba solamente 2 meses en el evangelio de bautizada, como 10 meses de discipulado. Llevaba un total de 1 año yendo a la iglesia, pero solo 2 meses de haber ido a las aguas. Y llevaba 2 meses de novia. O sea que en total entre el bautizo y el noviazgo llevaba 4 meses nada más, o 3 meses y pico. 4 meses fue lo que yo llevaba en el evangelio cuando me casé. Entonces al principio yo te veía como la cabeza. ¿Sí o no? Más o menos. Al principio no me adaptaba a verlo como la cabeza, les tengo que ser sincera porque yo no les voy a mentir aquí. Era muy difícil, yo había estado adaptada a ser yo la cabeza de mi hogar y de todo. Por mucho tiempo, muchos años era yo la cabeza, por muchos años, hasta que conocí a mi esposo. Llevaba como 5 años y medio o 6 siendo yo la cabeza de mi hogar. Yo tenía parejas, pero no las consideraba cabeza de nada y era yo la que llevaba las riendas de casi todo. En mi vida, la parte más fuerte, digámoslo así, que es la parte económica y muchas situaciones, era yo quien como que corría con las riendas de todo lo fuerte y lo difícil de mi vida, y esto me hizo adquirir una posición un poco a la defensiva hacia la figura masculina. Yo tenía que ser todo yo. Y Dios vino a desestructurarme esa creencia que yo tenía, de que yo tenía que tener el control de todo.
a aprender, a enseñarme a dejar todo en manos de Cristo, que Cristo iba a colocar a mi esposo en un lugar de liderazgo y después yo iba a poder ser esa ayuda idónea y no esa persona que llevara esa carga excesiva sobre sus hombros. Y eso me ha dado mi familia un nivel de relajamiento que no les puedo explicar. Yo hoy me siento relajada. Yo sé que mi esposo sale, trabaja, busca el pan de la familia de cada día, que muchas veces las cosas no alcanzan, pero nos ayudan, pero no es que yo sepa que si no nos ayudan el mundo se va a caer y se va a venir abajo, sino que sé que tengo un esposo cabeza con el que puedo contar, que quizás no tenemos la economía que quisiéramos porque sabemos que es una situación difícil, pues no la tenemos. Gracias a que él como que se agarra de Cristo en cada situación, yo siento que sí es la cabeza, porque yo no me siento como que tengo que estar pensando en como que a veces no siempre, ¿no? Me pasa que que estoy preocupada por este señor no sabe cómo dirigir la familia, como es el caso cuando tienes un esposo que no es cristiano, que tú dices, si conociera la palabra, si conociera las escrituras, por lo menos supiera cómo dirigir a los hijos, cómo llevar el hogar sin que yo tenga que estarme preocupando excesivamente por la espiritualidad de la familia, la espiritualidad de la casa. A veces cuando me imagino, porque lo viví, en algún momento de mi vida viví el estar preocupada por si mi esposo no fuera a ser cristiano, cómo iba a ser la crianza de mis hijos. Obviamente si tú eres cristiana y tu esposo no, va a haber un conflicto ahí. Entonces, solamente que la cabeza esté alineada con Cristo y contigo, eso es una bendición que sin precedentes. Aquí no se le grita a los niños, no se les alza la voz, se les regaña bajito, por lo menos mi esposa. Yo a veces tengo que controlarme un poquito para no gritarle porque mi naturaleza es chillona, pero yo me controlo y oro a Dios y Él me ayuda y me da buenos consejos y me dice, bebé, esta es la mejor manera de criar. Y si queremos ver un video sobre crianza para padres, lo vemos juntos. Ahí estarían pegando sus peores gritos. A veces vemos un video de crianza para padres juntos, videos cristianos de crianza para padres, de psicólogos cristianos que nos ayudan y nos enseñan también en redes sociales cómo criar a un niño, cuál es la manera, no gritarles, etcétera. Así, a veces incluso se los extendemos a los padres de los niños, o sea, los padres de sangre de la niña, que a veces le decimos, mira este videíto y te lo compartimos para que aprendas cómo estamos nosotros criando a la niña y sepas como que continuar la manera de criarla así, no sea que en tu casa, el día que está contigo, se le dé la misma educación que se les da aquí el resto de la semana. Y eso tratamos de hacerlo muy seguido. Y eso creo que solamente se puede lograr cuando ambos son cristianos y cuando la cabeza es cristiana. Porque cuando la mujer es cristiana y el hombre no, yo siento que ahí hay un poco de pesadilla. Es difícil, pero es la realidad. Ahora tu pregunta. La pregunta dice, amo a mi esposa como Cristo amo a la iglesia. Bueno, primeramente es un principio de la palabra. Okay, la palabra dice que esposos tienen que amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Y es un principio muy fuerte porque es decir, hay una diferencia entre un matrimonio del mundo y un matrimonio cristiano. ¿Por qué digo del mundo? Es decir, todos vivimos en el mundo, pero estamos hablando de lo que no estamos dentro de esta comunidad cristiana que somos nosotros. Esa comunidad del mundo vive con sus indiferencias, pero nosotros vivimos bajo ciertos principios que hay que a veces que hay que exponer no verbalmente, sino en la práctica. Por ejemplo, esta es la pregunta: ¿amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? La palabra dice que por sus frutos los vas a conocer. Y bueno, cuando yo comencé con el matrimonio, yo no tenía ningún tipo de experiencia con niños ni con ciertas obligaciones. Por ejemplo, como levantarme temprano, llevar al niño a la escuela, como fregar. Yo fregaba, pero no así, como fregar, como cocinar, como buscar esto, buscar lo otro.
y al principio me fue un poquito incómodo, no estresante, sino incómodo porque no tenía este hábito. Y, y siempre leían la palabra que tenemos que amar a nuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia. Si vemos en la palabra lo que padeció Cristo por su iglesia, fue maltratado, fue esto. Pero bueno, acá es diferente. Yo te maltraté. No, acá es diferente. En el matrimonio es diferente. Por ejemplo, es un equilibrio. Por ejemplo, cuando la esposa dice que la palabra que la mujer es un vaso frágil, no tiene la misma fuerza que el hombre. A ver, internamente ella hace sus cosas, pero no tiene la misma fuerza que el hombre. Hay hombres que dicen que no pueden fregar, hay hombres que dicen que no pueden cocinar, porque sus principios están en que ellos ponen la comida y las mujeres que hacen las cosas. Y todo requiere de un equilibrio. Ahora, un buen cristiano tiene que llevar este principio de amar a su esposa así mismo como Cristo amó a la iglesia. Es decir, no, vamos a buscar la palabra, no malcriarla, sino darle el lugar que se merece a la esposa. Y para eso Dios escogió a Eva cuando Adán estaba solo. Quien inauguró quien inauguró este principio fue Dios, porque nunca Adán le dijo, yo quiero una pareja. No, y disculpa que te interrumpí, Cristo le lavó los pies a los discípulos en calidad de servicio, como el ejemplo que él dio de cómo él le servía a la iglesia era lavándole los pies. O sea que cuanto más si uno se siente mal o uno está cansado o uno tiene algún problema, el esposo no te va a servir. Claro. Y amar es una palabra muy, es muy fuerte. Tú puedes querer a una persona, pero amarla es diferente, ¿ves? Tú quieres a una persona hasta un punto de vista, pero amar a la persona es en todo momento. Es decir, es más allá de la fidelidad. Es algo que es eterno, ¿entiendes? Y aunque pasen por situaciones, por tormentas, por pruebas, hay que seguir amando a la persona. No importa, por ejemplo, cuántas situaciones se presenten. Y esta es la pregunta, si yo puedo amar a mi esposa. Claro que puedo amarla. Y ella está consciente de lo que hemos pasado en un año. Es decir, muchos matrimonios no aguantan ciertas presiones así, ¿ves? No, para que no se te borre. Yo llevo ciertos años en el Evangelio, y cuando yo llego acá y conozco a mi esposa lleva un año en el Evangelio, y era un fruto nuevo en el Evangelio. Y había cosas que ella no podía consumir porque para ella, por ejemplo, eran muy fuertes. Y yo tuve que ir a su nivel para que ella pudiera entender ciertas cosas. Y por eso es que todo está en la palabra, y la palabra nos enseña que tenemos que ser compasivos. Es decir, Cristo fue compasivo con la iglesia. Los esposos tenemos que ser compasivos con la iglesia. Con la esposa. Con la esposa. Cristo fue fiel a su iglesia, así los esposos tienen que ser fieles. Cristo llevó casi todo su peso de situaciones encima por su iglesia. Asimismo, sus esposos deben ayudar a sus esposas. Así que, mi gente, es algo muy fuerte, y internamente hay que vivirlo. Como, bueno, ella lo Entonces la respuesta es sí. Él sí me ama como Cristo amó a la iglesia y me lo ha demostrado. La que tiene que dar la respuesta final soy yo, que es la que digo, es verdad. Porque la boca y la cámara aguantan todo lo que tú digas, pero la persona es la que dice, es verdad, que me ama, como Cristo amó a la iglesia. A ver, la tercera pregunta sería, ¿estoy sujeta a mi esposo? Estoy sujeto a mi esposo. La respuesta es, sí, estoy sujeto a mi esposo. ¿Qué significa estar sujeto? Porque la gente interpreta sujeción como sumisión, pero no es una sumisión hacia una persona que te maltrate, que te trate mal, que te escupa, que te pisotee y que te trate como un objeto o como alguien que no ama. No, es una sujeción por amor,
Como uno se sujeta a Cristo, uno se sujeta a Cristo por amor, uno no se sujeta obligado. Nadie está en Cristo obligado, la gente está en Cristo por voluntad propia. Asimismo estás por voluntad propia en un matrimonio y sujeta por voluntad propia. ¿Qué significa estar sujeta? Que digamos como que él es el que manda, pero no quiere decir que él es el que mande y que yo no tengo opinión. No, porque el que me conoce sabe que yo tengo bastantes opiniones y todas las doy a expresar. Si no significa que cuando vamos a tomar una decisión, la tomamos juntos. Que si él me dice por la palabra, mira mi amor, esto no es lo más sabio, yo no hago eso, porque él, que tiene todo el conocimiento bíblico, que tiene todo el que tiene todo el conocimiento bíblico para saber por qué me está dando ese consejo y me argumenta el por qué. Y me argumenta el por qué me está diciendo que haga o no haga esto. Es que estamos aquí vigilando a Ariana mientras hacemos el video. Él sabe por qué me lo está diciendo. Entonces, como si él me da un consejo y me dice por qué, yo voy a ir a hacer lo contrario. Pero no solamente eso. Como si mi esposo me... Ella quiso subirse aquí, mi gente. Entonces, como si mi esposo me dice esto fue... Yo creo que esto sí debemos hacerlo, o yo creo que esto no debemos hacerlo, yo voy a hacer lo contrario. Eso es estar sujeto a tu esposo. O por ejemplo, si nosotros pactamos, como fue el caso de nosotros, que pactamos no tomar decisiones el uno sin el otro. Tuvimos que traer a una persona aquí que no quería dejar de salir en el video. Estoy sujeta a ti. Bueno, nada, y lo que les estaba comentando, estar sujeto no quiere decir hacer todo lo que la otra persona quiera, sino significa llegar siempre a un acuerdo con esa persona, no irte por encima de esa persona. Por ejemplo, nosotros hicimos un pacto verbal que decía no tomaremos decisiones el uno sin el otro. Cuando nos hagan preguntas que nos dimos cuenta a lo largo del matrimonio que podían ocasionar problemas, como son, no sé, que alguien le pida a él una botella con la motocicleta. Muchas personas le llamaban a él o a mí para que hiciéramos favores y nosotros siempre, claro, favores cristianos, porque hacer buenas obras es bueno, y a veces nos piden favor, el transporte está malo y alguien nos pide que con el transporte le acerquemos hacia algún lugar, y nosotros decidimos que no íbamos a decir ni sí ni no hasta que no lo habláramos entre nosotros, porque muchas veces lo llamaban a él, pero otras veces me llamaban a mí para que él les hiciera el favor. Yo no puedo contar con él si yo no sé si él le alcanza la batería, si está cansado, si dispone de tiempo, si está disponible, no solo físicamente, sino mentalmente para hacer este favor. Lo mismo pasa, él no puede decir que sí, porque quizás él dice que sí y yo tenía compromiso con otra persona de la familia o a la amistad que me hubiera pedido un favor y no podíamos ponernos de acuerdo en ese sentido. Entonces, para evitarnos este problema, decidimos que siempre que lo llamaran a él o a mí, hablarlo entre los dos y llegar a un acuerdo antes de responder. Entonces, siempre nosotros le decimos a la gente que nos pida un favor, te respondemos luego, vamos a hablar entre nosotros, meditar a ver si no hay más nada más importante que hacer y yo después te respondo. Entonces, nunca damos una respuesta el uno sin el otro, sin habernos puesto de acuerdo. Eso significa estar sujeta a él, ¿no? No tomar decisiones que le puedan afectar a él sin contar con él. Es lo que pienso yo, ¿no? Así es. Todo tipo de decisiones. Eso se refiere a todo tipo de decisiones. Decisiones importantes donde nos puedan influenciar a los dos. O por ejemplo, cómo a veces reprender a uno de los niños. Por ejemplo, Arturito se porta mal. ¿Qué voy a hacer? Le pregunto a él, ¿qué crees? ¿Que lo debo castigar o que debo dejársela pasar o que debo hablar con él? Y él me aconseja y me dice, bueno, creo que debe ser más dulce para la próxima, o en esta ocasión sí tuviste la razón porque de verdad que fue fuerte contigo el niño. Y así, ese tipo de decisiones. Entonces son muchas cosas que para que una familia funcione tiene que haber muchísima comunicación. Dice, ahora tu pregunta es, dila. ¿Vale? Esta. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a dar la vida por mi esposa? Espero que nunca tengas que... Bueno, vamos entonces de nuevo a la palabra. La palabra dice, no hay mayor amor que uno ponga la vida por sus amigos, por sus hermanos.
y la esposa, es decir, en un ámbito espiritual está mucho más allá de un amigo. Y aquí dice que si yo estoy dispuesto a dar mi vida por ella, ¿vale? Mm, yo me pasé aproximadamente 7 años orando por mi pareja. Y en esos 7 años pasé procesos, pasé circunstancias, pero siempre fue orando, pidiéndole al Señor, Dios mío, dame mi pareja, dame mi esposa, yo la necesito. Y ahí estaba en esos 7 años hasta que yo la conocí. Y, y es una pregunta obvio. Claro, si he esperado 7 años y me preguntan si doy mi vida por ella, claro que sí, ella lo sabe. Hay a veces que ella, por ejemplo, ha estado enfermita y ha querido hacer las cosas y le digo que no, déjamelo a mí, ¿entiendes? Es decir, eso es un buen ejemplo de dar la vida por una persona, ¿entiendes? Y disculpa que te interrumpa, y no solamente cuando estás enferma, porque habrá quien dirá, oye, pero tiene que estar enferma para que hagas. No, no, incluso he estado bien y he estado cansada porque he hecho demasiado, no sé, he recogido, he limpiado, he hecho demasiado y él llega y me dice sin que yo esté enferma, déjame la cocina a mí, que yo cocino hoy. Y para mí, wow, es como me quita el peso de la cocina de arriba y cocinar y comer por las manos de otra persona que cocinó es muy rico. A todo el mundo le gusta que le sirvan de vez en cuando y darse su gustico, ¿sabes? Y eso me alegra porque no tiene que esperar a que yo esté enferma para ayudarme. Él me ayuda sin que yo esté enferma. Claro, mayor ejemplo está en nuestro Señor Jesucristo que dio su vida por toda, es decir, por toda la humanidad. No estamos hablando de la iglesia, estamos hablando que dio su vida por toda la humanidad. Eso es un gran ejemplo que debemos tener nosotros. Entonces, si Él es nuestro mayor ejemplo, nuestro mayor modelo, así también tenemos que nosotros dar la vida por nuestras esposas. Así que aquellos que nos están viendo y que tienen a sus esposas, por ejemplo, son recién convertidos o puede ser que no sean recién convertidos y estén pasando por algunas circunstancias, por algún proceso, sepa bien que cada vez que no le estás haciendo un favor a tu esposa, estás cumpliendo un mandato, un principio, y cada vez que tú lo haces, primeramente Dios te está recompensando, ¿eh? Y también es un fundamento. Ella mira, está aquí corriendo y se nos para adelante como diciendo, aquí estoy. También es un fundamento que le damos a la familia. Claro, es un ejemplo, ¿no? Sí, que le claro. damos a los niños. Claro, Sobre cómo ser con sus futuras parejas. Claro. A los dos. No. Ya. La otra pregunta sería, ¿qué significa ser uno con el cónyuge? ¿Qué dice la Biblia sobre esta unidad? ¿Qué significa ser uno, o sea, una sola carne? Bueno, yo creo que es lo que hablábamos ahorita, ¿no? También. De no hacer nada sin contar el uno con el otro. Claro, ya todo. Yo creo que todo tú lo respondiste en lo que él estaba diciendo. Las próximas preguntas estarían más bien basadas en algo que le puede servir a todo el mundo. Yo creo que todo el mundo puede agarrarse de estas respuestas para dirigir, digamos, que su matrimonio sea o no sea cristiano. Dice, bueno, esta no, esta pregunta no, las que vienen después. Dice, ¿piensas que poner a Dios primero quiere decir descuidar a tu cónyuge? Eso, como que las personas que ponen primero, yo pienso que aquí está hablando de la gente que como que se enfoca en el ministerio más que en la pareja, ¿no? Es lo que yo pienso, pero bueno, ahí responde tú. Bueno, aquí la pregunta, ¿piensas que poner a Dios primero quiere decir descuidar a tu cónyuge? Claro que no. Dios, es decir, Dios está primero en todo. Por ejemplo, si tu esposa te pide un consejo, antes de tú dar la respuesta, tú primero cuentas con Dios. Es decir, contaste con Dios, pero le diste la respuesta a tu esposa. Por ejemplo, cualquier cosa que pase en la pareja, siempre dice Yo creo que descuidar a tu cónyuge quiere decir como la gente que se enfoca tanto en Dios que deja a la pareja a un lado. Sí, pero aquí dice, ¿piensas que poner a Dios primero? Te está preguntando,
¿Tú piensas que poner a Dios en primer lugar, un ejemplo, quiere decir descuidar a tu cónyuge? No, que no. ¿Entiendes? Claro que no. No, nada que ver. Por eso que yo le decía, cualquier cosa que mi esposa siempre me quiera preguntar, yo siempre le pregunto, Señor, para yo responderle a ella. Es decir, estoy poniendo a Dios en primer lugar, pero tampoco la estoy descuidando a ella. No sé si me entiende. Por ejemplo, en la iglesia tenemos un ministerio y ese ministerio requiere de tiempo, pero también de la familia, y la prioridad está en la familia. Y cuando tú le das prioridad a tu familia, pones a Dios en primer lugar porque es un principio, es decir, estás poniendo a Dios en primer lugar y no estás descuidando a tu cónyuge, es decir, a tu cónyuge. Es decir, pues, puedo dar varios ejemplos, pero nada que ver. Si tú pones a Dios en primer lugar, es como la pregunta que nos estaban diciendo. ¿Tú amas a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia? Es así mismo. Entonces, nada que ver. Yo tengo también ahí la opinión de que la palabra dice, hay un principio bíblico también que dice que el que no ama a su hermano no puede amar a Dios que nunca lo ha visto. Entonces es lo mismo. Tu esposa también es tu hermano en Cristo Jesús, si bueno, en caso que sean cristianos ambos, ¿no? Tu esposa es tu hermana y tu esposo es tu hermano, tu hermano en Cristo. Y entonces también, si tú no amas a tu hermano, que es tu esposo, tú no puedes amar a Dios que nunca lo has visto, es lo mismo. ¿Cómo vas a decir amo a Dios y voy para la iglesia y dejo a mi esposa en la casa enferma que se siente mal? ¿Cómo vas a decir amo a Dios y voy para la iglesia? Y por ponerte un ejemplo, me pasó una vez que tengo unos hermanos, ellos no son de faltar a la iglesia, a no ser que haya una situación extrema de urgencia que amerite que alguno de los dos pueda faltar. Y uno de ellos, que yo tenía que hacerme un examen médico un domingo, que era el día que ese médico me podía atender porque estaba de guardia y me había citado para un domingo. Entonces no había nadie que me cuidara a Ariana para no meterla en el hospital, porque ese día en específico, porque la hermana tenía iglesia. Los hermanos todos tenían iglesia y yo le dije a esa hermana lo que me estaba pasando y me dijo, no, pero la palabra dice que si yo no amo a mi hermano, a quien veo todos los días, mucho menos puedo amar a Dios. Yo falto a la iglesia porque mi compromiso este domingo es ayudarte para que tú puedas asistir a ese turno médico y no pierdas la cita con el médico. Entonces, para mí ese principio, gracias al testimonio de esa señora, hacia mí pasó a ser parte firme de mi vida. Gracias a eso, hoy por hoy, yo tengo situaciones donde un hermano se ha sentido mal en la iglesia y yo he dejado el culto y de escuchar lo que está diciendo el pastor y he salido para afuera a socorrer a ese hermano, porque yo sé que la palabra dice que lo que haga tu mano derecha no se entere tu mano izquierda, pero esto es un testimonio que les estoy transmitiendo para si el día de mañana lo pueden hacer, lo hagan, porque Dios le va a agradar más que tú dejes un ratico de escuchar esos 10 minutos la palabra y socorras a esa persona, porque si la palabra dice, si tú no amas a tu hermano, tú no puedes amar a Dios que nunca lo has visto. Entonces, para mí, la piedad y la compasión por la persona que está a mi lado está primero que 10 minutos de palabra, que al final yo sé que son para mí, que en ese momento Dios me está hablando a mí, pero también sé que ese hermano necesita mi ayuda. Y también véanlo como que ustedes no saben si es una prueba. Ustedes no saben si Dios los está probando para ver la misericordia que hay en sus corazones. Y para ustedes está esa remilgación de no, de aquí yo no me muevo, de aquí yo no me paro. Oh, que nadie me vea perderme los 10 minutos de culto y más lo que que te importe lo que está pensando la gente, a que te importe que ese hermano necesita en ese momento que lo atiendan y con pasión porque se está sintiendo mal. En más de una ocasión en el culto de nosotros se han estado sintiendo mal, en el culto al que nosotros asistimos, por los calores, por cosas, y uno ha tenido que salir a dejar el culto para socorrer a ese hermano. Entonces lo mismo pasa con mi esposo. Yo creo que si mi esposo y yo a él no lo amo como la palabra dice que se ama a un hermano, pues no puedo amar a Dios que nunca lo he visto. Así que primero está esa compasión por los hermanos y después entonces podemos mostrarnos agradecidos ante Dios en la iglesia, porque seríamos muy hipócritas si fuéramos a la iglesia a saltar y a danzar y a cantar, y cuando alguien tiene un problema nosotros, conmigo no es. Y entonces, ¿a quién tú le estás sirviendo? Si la iglesia somos nosotros mismos y la ayuda que nos podamos dar entre nosotros. Ahí se los dejo. ¿Qué dice la próxima pregunta? Dice, ¿estás demasiado ocupado con tu trabajo para sacar tiempo en familia? Bueno,
Bueno, en mi caso yo no estoy trabajando, pero sí trabajo. Bueno, sí trabajo con las redes sociales y no, siempre que me veo muy absorta en el trabajo, en las redes sociales, etcétera, me tomo un chance y respiro y digo, mi familia está primero y sí, esto es importante, pero voy a sacarle tiempo a mis hijos, voy a sacarle tiempo a la casa y después tomo un horario para editar, tomo un horario para grabar, porque todo no puede ser grabar, todo no puede ser editar y todo no puede ser trabajo. Y me saco un horario del día para ver una película con los nenes, me saco otro horario del día para hacer algo de la casa, limpiar, cocinar, dependiendo cómo esté de salud. Lo digo porque en esta ocasión estoy mala de la salud, pero casi siempre que estoy bien de salud, pues organizo mi vida, o hijos y esposo, familia, tiempo en familia, cosas que hacer, quehaceres del hogar y por último trabajo. ¿Y tú, bebé? Eh, es como dije en la otra respuesta, todo tiene que ver con un equilibrio. Y es decir, y agendarte como deben ser las cosas. El trabajo es el trabajo y la familia es la familia. ¿Tú has tenido que faltar el trabajo por cuidarnos un Claro, día? todo requiere es de una necesidad, ¿entiendes? Todo no puede ser trabajo. Ni todo puede ser esquemático tampoco. Claro, ¿entiendes? Esto es así y ya, no. Hay personas que se luchan por el trabajo y desconocen las necesidades de la familia. Pero bueno, es la misma respuesta de todo. Si tú pones a tu familia, a tu esposa, como los principios que hay en la palabra, todo funciona como tiene que funcionar. Es verdad. Dice, ¿son tus amigos más importantes que tu hogar? Lo mismo. No. Son importantes. Bueno, vamos a hablar de los amigos en el matrimonio. Nuestros amigos son cristianos, la mayoría. Y tienen las mismas prioridades que nosotros. Dios, la familia de ellos, los hermanos, la iglesia, el servicio a Dios. Así que no son más importantes que nuestra familia, pero son importantes y los incluimos en nuestra vida cotidiana. Pero de vez en cuando, pues, cada quien tiene su espacio y tiene que resolver sus propios asuntos, pero son nuestros amigos y cuando tenemos que compartir con alguien, compartimos con ellos y así. Y bueno, como ya les decía en el video de 25 cosas sobre mí, yo no he dejado a mis amistades no cristianas, simplemente algunos de ellos se han alejado ellos un poco de mí, porque obviamente como yo tengo creencias cristianas, en mi casa no se toma cerveza, no se fuma, no se toma ron, para algunas personas no es tan divertido como era antes, pero algunos, ¿saben? No les importa y simplemente lo que han hecho es acercarse más a Cristo, pedirme consejos cristianos. De hecho, estoy discipulando a algunas amigas mías, así que no le veo la parte negativa, al contrario. Veo que el acercarme a Dios y que mis amigas vean lo feliz que soy con mi esposo y con el mundo cristiano en general, con todo lo que es la iglesia, etcétera, ha hecho que mis amigas tengan un interés por Cristo. Gracias a Dios. Amén. Amén. Dice, ¿piensas que la crianza de los hijos es cosa de mujeres? Escucha, bebé, eso es para ti. ¿Piensas que la crianza de los hijos Es cosa de mujeres. Bueno, no. La paternidad influye mucho en todo. Por ejemplo, en el mundo se vive que una mujer no puede hacer todo. Por ejemplo, hay mujeres que son independientes y no necesitan a los hombres, ¿ves? Pero acá No, se creen que no necesitan Sí, a pero los bueno, hombres, que no es lo mismo. claro, eso son cosas del mundo. Personales, claro, eso es Claro. una decisión personal de cada quien. Pero bueno, acá los cristianos, Dios creó al hombre y la mujer y creó una familia. El padre tiene obligaciones igual que su madre también. No todo es la madre, ¿entiendes? Hay un dicho, hay un dicho en el mundo que dice padre cualquiera. No es así como dice. Madre es una sola, padre es cualquiera. Padre cualquiera. Y eso en el mundo cristiano no debe ser, porque el hijo necesita un padre, tiene que ver a Una figura paterna. Una figura paterna. Es como vemos a Dios, ¿entiendes? Si Dios es nuestro modelo. No es cualquiera, Dios no es cualquier Claro, Dios. Dios es nuestro modelo.
y es nuestro Padre, ¿entiendes? Sobre todas las cosas. Dice la palabra, ¿a quién iremos sino a Él? Entonces sí el hijo necesita la paternidad, ¿entiendes? El padre para que lo aconseje y pueda llevar ese ritmo que necesita la familia, es decir, que tenga un cabeza ahí en el hogar. Sí, eso de madre es uno sola y padres cualquiera es un dicho que yo creo que ha popularizado el diablo para hacernos creer a las mujeres que no necesitamos de un hombre o que cualquier hombre nos sirve, y yo creo que eso no ayuda porque eso no ayuda como con la imagen que el niño vaya viendo a su pareja, a su mamá o papá estar cambiando de pareja constantemente. Yo no creo que sea un rol a seguir, no lo va a ayudar. El día de mañana tú no quieres que tu hijo esté cambiando de pareja constantemente porque no es saludable. Entonces, si tú no le das el ejemplo de que sí se puede tener un matrimonio por 20, 30 años o por 15 o por lo que te dure, ¿no? La pareja tuya, o lo que dure el matrimonio, lo que duren vivos, creo yo, ¿no? Si tú no le das el ejemplo de que sí se puede tener un matrimonio para toda la vida, claro, siempre y cuando sea algo mutuo, porque tú no puedes forzar a la persona a estar contigo, ni tampoco forzarla a que no te sea infiel. Y no recomiendo a la gente estar aguantando infidelidades por los hijos, porque te pueden pegar una enfermedad. Entonces no es saludable aguantar infidelidades por los hijos, porque tu cuerpo que debes cuidar, que es el templo del Espíritu Santo de Dios, puede ser, por estar aguantando infidelidades, puede ser infectado por una enfermedad de transmisión sexual. Entonces realmente esos consejos de que aguanta infidelidad y adulterio no me parecen buenos consejos. No te digo que te separes a la primera que te hagan, pero valora y considera realmente lo que estás soportando, porque quien te ama no te va a exponer a coger una enfermedad ni a hacerte daño a tu corazón. Entonces, tampoco te digo que eso es algo que tú puedes controlar, porque hay veces que cuando te son infiel es necesario separarse. No siempre, pero la mayoría de las veces es necesario tomar distancia para cuidarte, para recuperar tu corazón, para restaurarte. Es necesario pasar por un proceso ahí, es necesario pedirle a Dios guía para saber qué hacer. No he pasado por eso en Cristo, gracias a Dios, porque llevo muy poco en Cristo, ni quisiera. Pero nunca digas nunca, ¿no? No puedo poner la mano en el fuego, no por ti, bebé, ni que no confíe en ti, sino porque no se puede. Uno no puede, uno no sabe el futuro realmente cuál va a ser, y es bien triste decir, esto a mí nunca me va a pasar y que después te pase. O sea, eso es feo. La palabra dice que hay quien tenga cuidado el que crea estar firme y no caiga, dice así. Entonces es mejor a veces no alardear sobre lo que nosotros no vamos a hacer, o no, eso a mí nunca me va a pasar, porque eso se ve feo delante de Dios, a Dios no le gusta, no le agrada. Entonces yo te digo sinceramente, creo que con los valores cristianos pienso que lo que se afirma es como que es posible tener un matrimonio para toda la vida. No digo que todos los casos sucede. Cuando hay infidelidades, evidentemente no sucede. Cuando hay golpes, maltrato físico y emocional, evidentemente tampoco siempre sucede. Cuando una de las dos personas decide romper ese pacto, evidentemente tampoco sucede. Pero cuando los dos están comprometidos y aman a Dios por sobre todas las cosas, eso no sucede. Cuando eso sucede es porque uno de los dos no amaba lo suficientemente a Dios como para mantener esa promesa unida y sólida. Entonces ahí creo que va un poco la respuesta, y creo también que los niños, como les decía, no merecen ese cambio constante de pareja. A lo mejor ustedes me preguntan, bueno, Maylin, ¿por qué tú cambiaste de pareja? Y es que realmente no era la voluntad de Dios que yo siguiera con la pareja con la que yo estaba cuando yo venía del mundo a Cristo. No era la voluntad de Dios, y no se dio, no se pudo, no funcionó, y las cosas terminaron. Pero créanme, yo hice todo lo posible para que funcionaran, pero no era la voluntad de Dios, y obviamente no se pudo, no se podía, no era. Cuando no es la voluntad de Dios, mi gente, por más que uno quiera hacerlo con sus fuerzas, Dios te dice, no es ahí y no es ahí. Entonces, si hubiese sido la voluntad de Dios, obviamente esa persona y yo hubiéramos puesto todo lo posible para que mis hijos continuaran viendo un solo rol y un solo modelo de figura paterna. Pero cuando uno no tiene a Cristo, uno hace cosas mal, como venía yo repitiendo patrones mal y haciendo cosas mal y tomando malas decisiones.
Pero realmente le soy sincera, yo realmente creo y hoy por hoy entiendo que es necesario que si está en nuestra posibilidad enamorarnos del Señor para no caer en pecado y no hacer que nuestros hijos y nuestras familias sufran por decisiones egoístas, creo que es la decisión más sabia que todo el mundo puede tomar. Ya. Dice que si yo te digo o tú me dices que no quieres salir a algún lugar si nos vamos solos, no es para eso, no se tiene pareja, ¿no? Claro. Así vivir los solteros, pero yo creo que ni en el mundo una persona que quiera conservar su pareja sería solo. La palabra dice que es una sola carne. Por ejemplo, si yo estuve orando 7 años y andaba solo y quería tener una pareja, ¿cómo ¿Para qué te vas a ir solo ahora? que me voy a contradecir yo a decir? No, y le ha pasado que lo han invitado a lugares sin mí. Sí. Gente cristiana que no se adapta a que está casado. Sí. Y lo invitan a cantar A cantar y a lugares sin su esposa. Y le he dicho que si puede ir mi esposa, tiene que ir mi esposa, si no, ¿me entiendes? Sí, Le he no, dicho que no. Entonces, me contradigo yo si hay, bueno, hay, por ejemplo, pueden ver casos, no, por ejemplo, mi trabajo es diferente, que yo voy, hay a veces que ella va, ella ha ido conmigo a mi trabajo, pero poquito. Pero Yo pienso que no debemos salir uno sin el otro. Eso se presta a malas interpretaciones. Guardar el testimonio de Cristo Jesús también es importante. O sea, que te vean con tu esposa es síntoma o símbolo de que se llevan bien, de que hay una buena relación ahí. Y no me parece que eso sea muy bueno. Y también para compartir momentos que no sean solamente estar dentro del hogar. Entonces, si nos pasamos las 24 horas trabajando, haciendo, y el único momento que tenemos para salir juntos, vamos a salir independientemente, ¿qué matrimonio es ese? No, esa pregunta no creo que debería estar ahí, pero bueno, es bueno que tocarla porque hay personas que sin Cristo piensan así. ¿Qué más? Dice que donde está tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Dice la palabra en Mateo, ¿no? sí. 6:21. Así que lo más importante de todo esto es que nuestro tesoro y los deseos de nuestro corazón estén en Cristo y en Amén. nuestra familia. Las expectativas. ¿Cuáles son las expectativas que yo tengo sobre ti y qué tan reales son y tú sobre mí? O sea, ¿qué es lo que tú esperas de mí o yo de ti y qué tan real es esto? Si es más expectativa que realidad. ¿No sabes lo que significa esa pregunta? Por ejemplo, que yo crea que dentro de 2 años tú vas a ser un hombre más ungido, por ejemplo, porque esa sería la única expectativa que yo tengo sobre él. O sea, la única expectativa que yo tengo sobre él es que poco a poco, así como yo he crecido espiritualmente, él crezca más, porque no está de más crecer espiritualmente. Y yo pienso que él tenga la misma sobre mí, que yo crezca espiritualmente, que conozca más la palabra, que conozca más al Espíritu Santo y lo que es capaz de hacer por nosotros y ya, eso. Y qué tan real es muy real porque es a lo que va la visión de su vida enfocada. Él vive para Cristo y yo también, así que yo creo que esas son las expectativas y qué tan real es real. Bueno, y las 2 últimas preguntas para finalizar este top de preguntas. Hace un año hicimos un video como este y ahora al año estamos realizando otro de preguntas y respuestas sobre el matrimonio y lo que creemos. Ya hemos madurado un poquitico más y tenemos un poquito más de experiencias para contar y muchas más que tendremos dentro de unos años si el Señor lo permite. Entonces las últimas 2 preguntas que están bastante fuertes. La primera es: ¿estás dispuesto a que tu cónyuge esté dispuesto a tener relaciones sexuales con la misma frecuencia que tú? Vendría siendo como la pregunta de que aunque, o sea, si tú no quieres y tu pareja quiere, pienso que es la pregunta más o menos. ¿Lo harías? ¿O piensas que tu pareja va a querer siempre que tú quieras? ¿O qué pasaría si tú no quieres y tu pareja quiere? Porque sabemos que la palabra dice que no somos de nosotros, que nuestro cuerpo no es nuestro, que es de nuestra pareja. O sea que nosotros no como que no debemos negarnos a tener relaciones sexuales con nuestra pareja. Es lo que manda Dios. Dios manda a que siempre que tenemos deseo, una de las 2 partes, la otra parte cumpla para que el matrimonio no se vea afectado. Dice la palabra que a no ser que ambos que decidan retirarse a buscar de Dios por un tiempo para unirse a orar,
o separarse para orar y después volverse a juntar para que no seamos tentados por el diablo. Eso es lo que dice la palabra. Ahora la realidad es diferente, bebé. ¿Ilustras tú o ilustro yo sobre este tema? ¿Esperas que tu cónyuge esté dispuesto a tener relaciones sexuales con la misma frecuencia que tú? A ver, la palabra dice que el esposo no es dueño de su propio cuerpo, ni la esposa tampoco. Esto debe ser, es un equilibrio matrimonial. Es por ejemplo, un equilibrio matrimonial. Por ejemplo, las preguntas que estaban arriba, tú puedes amar a tu esposa así como Cristo amó a la iglesia. Por ejemplo, ahora mismo yo tengo deseos de estar con ella, pero por ejemplo yo sé que está pasando por ciertas circunstancias, ella está pasando por un proceso con los riñones, sería yo capaz de decirle, no, tú no te puedes negar, es decir, yo voy a usar la palabra para manipularla, tú no te puedes negar, tú tienes que hacer esto, entonces claro que no. ahí yo no la estoy llamando, porque la palabra dice que uno de los frutos del Espíritu es la compasión. Entonces, si yo no tengo compasión, entonces, ve, esto tiene su... Hay un balance, no todo es blanco y negro. No todo es ahí, ¿entiendes? Por eso es que le digo, esto es un detalle. Sí, que la palabra es más profunda de lo que se ve. Claro. Porque la gente toma un versículo y lo hace una doctrina, literal. La hace literal. Y te enseñan eso, Claro. y después la gente anda por ahí legalista. La palabra dice esto, y no hay vertientes. O sea, no hay arista. Como por ejemplo el versículo de las mujeres se separarán engendrando hijos si permanecieren en fe, justicia y amor. Por aquí se los voy a dejar. Es un versículo que te dice que la mujer no puede, no debe hablar en el templo, etcétera. Bueno, ha sido objeto de mucha polémica ese versículo a lo largo de los años, donde Dios le hablaba específicamente en un contexto o sea, Pablo, inspirado por Dios, le hablaba específicamente a la iglesia en un contexto bíblico donde es necesario estudiar más a fondo antes de tomar este versículo y hacer cuando algo ha sido puesto dentro de ti, cuando algo ha sido llevado a engendrar y concibió, se habla para la mujer. Entonces, ¿cómo una mujer puede engendrar si la mujer concibe, no engendra? Entonces, Dios te habla aquí de que hay personas, habrá mujeres que van a dar frutos espirituales que van a, de cierta manera, hacer que algunas personas vengan al evangelio. O sea, que van a haber algunas mujeres, te está poniendo como una excepción en la regla, que van a engendrar, es lo que yo interpreto, hijos espirituales. Porque si no, entonces, si tú tomas ese versículo literal, entonces, ¿qué me está diciendo Dios? Que solamente se van a salvar las mujeres que tengan hijos, y las que no tengan hijos no se van a salvar las mujeres estériles, que son cristianas y son estériles. No, y son estériles. Esas mujeres existen. Disculpen, Ariana está jugando por toda la... Esas mujeres existen, entonces es imposible que este versículo se aplique para todo el mundo. No es posible. Lo mismo pasa con no te negarás a tu esposa, no te negarás a tu esposo. Si tu mujer está enferma, tú tienes que considerarla y no la puedes obligar a estar contigo. Y ningún hombre que ama a su mujer haría eso. Y si tu esposo está enfermo o se siente mal, tú tienes que considerarlo y no puedes obligarlo a que esté contigo. Esto es un versículo que al principio de nuestro matrimonio había sido fruto de entre nosotros, de mucha polémica, porque yo creía que era literal y yo le decía, aquí dice esto. Y él me decía, eso no es literal, nosotros estamos llamados a ser compasivos. Habla tú, bebé. Nada de decir tú para que no salte. Bueno, nada, y eso que para mí, tuve que coger a Ariana, para mí realmente no creo como que, yo no creo que uno deba tomar esos tipos de versículos así tan polémicos, tan contradictorios en ese sentido, tan literales. Dice aquí, ¿con qué frecuencia espera que te digan palabras de afirmación? Palabras de afirmación. Sí. Afirmación sería como, qué linda estás, qué bonito eres, qué guapo eres, qué Claro, chulito. si vamos a la palabra, siempre Dios nos está afirmando a través de la palabra. Amén. Él nos dice que somos sus hijos, somos sus escogidos, Amén. que Él nos salvó, que Él nos rescató, que Él tiene amor eterno para nosotros,
que Él quiere el bien para nosotros. Nos pones principios como, por ejemplo, ama a tu prójimo como a ti mismo, incluso ama a tu enemigo. Es decir, siempre Él nos está afirmando, incluso hay promesas como dice, todo lo puedes en mí, que todo lo puedo en Cristo, que, ¿entiendes? Muchas promesas. Clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Asimismo, estas serían las palabras de afirmación que necesita una persona. Por ejemplo, el esposo o la esposa. Si tú vas al libro de los Cantares, el esposo siempre le está hablando siempre a la esposa, y claramente que sí, porque por ejemplo, tú vienes cansado del trabajo y que tu esposa te diga, mi amor, te amo, mi cariño, mi vida. Yo te lo digo. Claro, tú me lo dices. Y tiene que ser recíproco, ¿entiendes? Okay. Nuestro modelo siempre está en la palabra de Dios. Igual que la esposa, cuando la esposa, por ejemplo, está pasando por ciertas circunstancias, tú tienes que abrazarla. Oye, yo te amo, tú eres fuerte, levántate. Es decir, son palabras también de ánimo y de afirmación, ¿entiendes? Yo creo que pudiéramos concluir este video. Más adelante responderemos a otras, quizás dentro de un año o dentro de 6 meses. Hagamos otras preguntas y respuestas que sea un poquito más profundo, como pudiéramos hablar también de cuando los matrimonios tienen dificultades, porque todo no es color de rosa, pero con Cristo se resuelve diferente, y eso queremos abordarlo en un podcast más adelante, dentro de... Quizás digo 6 meses, pero quizás pasan 3, no sé. No les prometo nada, pero quiero tener un poco más de experiencias vividas a la hora de hablarles más. Porque en un año yo creo que hemos tenido diferentes puntos de vista en diferentes ocasiones. Y la manera en la que lo hemos resuelto siempre ha sido poniendo a Cristo delante. Y quiero ver qué pasa dentro de un año más. Como que acumular, o 6 meses más, como que acumular otras experiencias que yo les puedo decir, bueno, miren, en un año... Primer año de matrimonio, pasó esto, pero luego un año después, o 6 meses después, o un año después, pasó esto. Entonces, las cosas han evolucionado afirmativamente, como tener más una acumulación más grande de experiencias para podérselas comentar a ustedes y ser más de bendición. Espero que pronto podamos tener esas experiencias y poderlas contar aquí. Y bueno, nada, el próximo podcast será hablando sobre la palabra o algo de la palabra, juntos o independientemente. Y también quiero hacerle 25 cosas sobre ti a Bebé. Quiero hacerle su primer video de YouTube él solo, como él solo delante de la cámara. Yo voy a estar detrás de la cámara haciéndole preguntas, pero no voy a salir aquí. Y que él responda solito y que tenga su propia presentación al canal, como debe de ser, porque él también es parte del canal y también es mitad dueño del canal y mitad dueño de mi corazón y mitad dueño de mi vida. Y está vigilando a Ariana. Te amo. Mira, vamos a cerrar ya este video. Les damos las gracias por haber participado. Yo casi siempre hablo un poquito más porque tengo más experiencia presentando y cerrando los videos, pero él también tiene, como ya les he dicho en varias ocasiones, experiencias con las cámaras. Así que creo que para el próximo video te voy a dejar a ti que abras y cierres el video para que vayas ganando experiencia en esto. Los quiero mucho, Dios me los bendiga mucho, mucho, mucho. Les agradezco por formar parte de nuestro canal, de nuestra familia. Oramos por ustedes, seguiremos orando por ustedes. Cada uno de ustedes es un alma, recuerden que está detrás de esa pantalla. Cada uno de ustedes es un alma para Cristo, cada uno de ustedes es importante para el Señor. Y es necesario que así se lo comiencen a creer, para que empiecen a aplicar a su vida técnicas de vida mucho más saludables y estrategias mucho más, estrategias de vida mucho más positivas, digámoslo así, y saludables y sanas, porque nosotros somos un cuerpo de Cristo, un templo del Espíritu Santo, pero a lo mejor habrá quien dice, yo no voy a la iglesia, ni soy templo del Espíritu Santo, ni nada, pero eso es solo si tú no te lo crees, ¿ok? Si tú te crees que de verdad tú puedes entregarle tu vida al Señor y tú te dispones y dispones tu corazón, créeme que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, como dice la palabra, y puedes ser perfectamente un vaso de honra para Dios. Un vaso de honra es un vaso para que Dios ponga toda la honra de Él ahí. Si lo has visto hasta el final y has llegado hasta aquí, te pido que me des en un comentario un corazoncito blanco
qué puede significar para mí que has visto este video hasta el fin y que realmente ha tocado tu corazón. Así que comenta con un corazoncito blanco ahí abajo para nosotros saber que tu corazón ha sido tocado de esta manera, por lo menos en el día de hoy, por la palabra de Dios y que estás viendo nuestros videos y que estás siendo edificado. De todas formas, si no dejas un comentario no importa, igual te deseamos que tengas una linda semana, un lindo mes, una linda y próspera, un lindo y próspero día y que seas bendecido por Dios y bueno, y que conozcas del Señor que Él te ama y está ahí para ti. Dios te bendiga mucho, Dios los bendiga mucho y Amén. bye.